Buenas noches, espero que estén muy bien, que esta esté siendo una excelente semana. De verdad que es un honor, es un gusto, una gran responsabilidad estar por acá hoy compartiendo con ustedes. Quisiera también saludar a quienes nos visitan desde las redes sociales. Bienvenidos y como decía el pastor anteriormente, nos encantaría también tenerles por acá con nosotros. Hoy vamos a continuar con la serie de enseñanzas sobre las parábolas y no solo continuar, sino que hoy vamos a cerrar. Hoy vamos a ir terminando con esta serie que ha sido extraordinaria de cada una de las parábolas que hemos estudiado. Dios nos ha retado montones, nos ha desafiado, hemos logrado entender las parábolas, ¿verdad? Desde un- una vista que tal vez no teníamos de la parábola, hemos profundizado en cada una de ellas y ha sido increíble. El pastor se tomó el reto, inclusive de tomar en cuenta algunas parábolas que son hasta de difícil interpretación. Gracias a Dios, esas se las dejó él y esas las enseñó él, las más complejas. Y por ahí nos invitó a algunos otros a compartir también algunas de estas parábolas. Y hoy voy a estar hablando de una de estas, que es parte de un grupito de 3 parábolas que Jesús contó juntas. A Jesús constantemente estaban, ¿verdad?, los fariseos, los maestros de la ley, los dirigentes, señalándolo porque Jesús compartía mucho tiempo con lo que ellos denominaban pecadores, con gentiles, con no judíos, con personas no practicantes del judaísmo. Lo señalaban constantemente por esto. Y en una de las ocasiones donde le preguntan y le cuestionan que por qué él pasa tanto tiempo con pecadores, Jesús, para contestar a la pregunta, lo hace por medio de 3 parábolas. Una es la parábola de la oveja perdida, que hace, si no me equivoco, 2 semanas, Katia estuvo enseñando al respecto. Estuvo buenísima, extraordinaria. Si usted no vino, no la ha escuchado, por favor vaya a Spotify, vaya, no sé si a YouTube también, búsquela, estuvo demasiado buena y es necesario que vaya ahí porque hay cosas que Katia habló que hoy yo no voy a hablar porque ya se hablaron, entonces tiene que ir. Después, ahí mismo Jesús habla de otra parábola, que es la parábola de la moneda perdida. Esa es chiquitita, esa no la vamos a saltar y hoy vamos a estudiar la tercera de esas 3, que es la parábola del hijo pródigo. Es muy interesante porque todas hablan de búsqueda de parte de Dios, de algo que se perdió y de cómo el corazón de Dios va a favor de los perdidos, por rescate de ellos. Leía por ahí un comentario bíblico donde decían, en la primer parábola, se pierde el 1%, una de las 99 ovejas, y él deja las 99 y va. En la segunda parábola son 10 monedas y de las 10 monedas se pierde una. ¿Cuánto porcentaje es? 10%. Y hoy en la historia vamos a ver que este papá tiene 2 hijos y uno se perdió. ¿Cuánto por ciento es? 50. No importa si es el 1, si es el 20, el 30, el 50, el 70%. Dios, su corazón es el rescate de nosotros los perdidos o los que estuvimos perdidos en algún momento. ¿Se entiende? No importa el porcentaje, no importa cuántos son, Jesús vino al rescate de todos nosotros. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos dirija en lo que vamos a hablar hoy, que Él abra nuestros corazones para que podamos comprender lo que Él tiene? Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de estar acá, Dios, por la oportunidad de poder compartir, Señor, tu palabra. Yo quiero pedirte, Señor, que seas tú hablando a través mío, que seas tú controlando las palabras, que sea tu espíritu hablando a través de mí y que en cada uno de nosotros tú nos retes, nos desafíes puntualmente, nos muestres puntualmente lo que quieres hacer, cómo quieres hacerlo, Señor. Te pedimos que hoy salgamos, Dios, diferente a como entramos, que hoy, Dios, nos vayamos con una convicción nueva o distinta o con una perseverancia distinta a como tal vez llegamos, Señor. Háblanos, vétanos, transfórmanos. Queremos vivir como tus hijos, queremos vivir en libertad en tu casa. Te damos gracias, Jesús, y dejamos esto en tus manos. Amén. Muy bien.
No sé si para este fin de semana se logró colocar el bosquejito en la aplicación. No sé si me ayudan, no sé si estará en la aplicación. Sí está. Excelente, buenísimo, gracias. Entonces, si usted va a anotar en físico, genial. Si va a estar siguiendo, tal vez virtualmente, le invito a que vaya al bosquejo. Igual a todos les invito a que vayan al bosquejo porque hay varios pasajes claves y yo no voy a estarlos leyendo acá por tema de tiempo, sino que nada más los voy a mencionar. Pero aquí nos encanta ser cristocéntricos y bíblicos. Todo lo que digamos acá está en la palabra. Entonces, ahí en el bosquejo ustedes van a encontrar las citas de los pasajes que yo diga acá. No vamos a batear, no vamos a enredarlos. Lo que se diga aquí, que está en la Biblia, es porque está. Entonces usted va a ir y los va a poder ir viendo todos los pasajitos que va a ir encontrando, que de repente no vamos a leer. También vamos a hacer un par de cosas diferentes a como tal vez normalmente lo hacemos. Ustedes saben que yo suelo ser como bastante como estructurado, punto 1, 2, 3, y ahí vamos. Hoy vamos a ver una historia. Y conforme vayamos viendo la historia, vamos a tratar de verla en tres partes, porque creo que la historia tiene tres grandes partes. Y ahí vamos a irnos encontrando verso a verso verdades del reino de Dios que Jesús plasma a través de esta parábola. No es casualidad que es bastante larga, no es casualidad que la parábola tiene muchos detalles, no vamos a interpretar todo, ¿verdad? Lo decía el pastor desde el inicio de la serie, en una parábola no interpretamos cada detalle, sino una idea central y algunas secundarias. Y otra cosa diferente es que normalmente usamos la nueva versión internacional. Me gustó mucho más la forma en la que estaba redactado en la versión Reina Valera. Entonces hoy vamos a tener en pantallas la Reina Valera. Ahí van a ver otra diferencia por ahí. Mi amigo Chago va a estar muy contento por eso. No sé si nos está viendo desde casita o si no mañana. Sé que va a estar contentísimo que usemos Reina Valera. Bien, entonces empecemos. El texto lo tenemos en Lucas 15, del 11 al 32. Lucas 15, del 11 al 32. El primer momento histórico que vamos a ver acá, y quiero que abran los ojos a intentar verlo, es el daño, las consecuencias que produce el pecado en el ser humano. Todo lo que ocasiona en nosotros, cuánto nos despedaza, cuánto nos daña, toda la consecuencia que conlleva el pecado como tal. Eso es lo que vamos a ver en la primera parte de la historia. Eso es lo primero que Jesús pone. Todo lo que vive este hijo pródigo a raíz de malas decisiones, a raíz del pecado, de la maldad. Dice el verso 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vamos a parar ahí en la historia y vamos a analizar esos tres versos que tenemos. Dice que este hijo pide la herencia por adelantado. En este tiempo ellos tenían, y en nuestro tiempo también, la posibilidad de heredar a los hijos o después de muertos, ¿verdad? O en vida. Este hijo está pidiendo la herencia en vida. Él quiere que le den la parte que a él le toca porque él quiere utilizarla a su manera, él quiere tomar sus decisiones y recibe el dinero y se va lejos. Ni siquiera quiso quedarse en el mismo pueblo de su papá, sino que se quiso ir lejos a malgastarlo. La palabra pródigo precisamente tiene que ver con una persona que desperdicia y consume su herencia o su hacienda o su ganancia en gastos inútiles, sin medida y sin razón. Dice por ahí los diccionarios. Alguien que desperdicia ese tesoro, esa herencia que recibe. Y aquí vemos en este hijo pródigo, cómo pide la herencia
porque parece que quiere, ¿verdad?, cierta libertad para tomar decisiones, cierta libertad para actuar. Se va lejos, todo lo malgasta y termina más bien siendo esclavo, ahorita lo vamos a ver, de sus decisiones. Termina más bien todo al revés. Lo que pensó que probablemente le iba a dar libertad, terminó dando una profunda esclavitud. Pensando que iba a estar mejor, más bien lejos de casa de su papá, estaba peor. Precisamente lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos apartamos del Señor, cuando despejamos, quitamos nuestra mirada de Él y la ponemos en el placer, en el deseo, en mis decisiones, en el egoísmo, en lo que yo quiero ya, creyendo que somos libres, estamos en un engaño. Es una falsa libertad que nos lleva precisamente a ser esclavos de decisiones que tomamos. Creyendo que soy libre, no me doy cuenta que más bien estoy metido en un ciclo de esclavitud. Y eso es una de las cosas que provoca el pecado en nosotros, cualquiera. Dígase la mentira, una mentira jala otra mentira y otra mentira necesita tapar la otra, y es todo un ciclo de mentiras. Dígase el juego, dígase el alcohol, dígase la pornografía, el área sexual, cualquiera que sea una lucha pecaminosa que tengamos y en la que estemos ahí practicando, el mundo nos dice que eso es libertad, pero es mentira, es esclavitud. Este hombre era libre estando en casa con el papá. Ahí lo tenía todo. Y él creyendo que más bien sería libre yéndose con su herencia, fue todo lo contrario. Se fue hacia la esclavitud. Y de esa forma pisoteó todo el valor que tenía esa herencia que su papá le otorgó, que su papá le entregó. Hay un pasaje clave en Santiago 1, del 13 al 15, donde Santiago nos explica cómo hay todo un ciclo en el cual funciona el pecado. Nuestros deseos, nuestras malas intenciones nos seducen, nos llevan a querer algo, lo ejecutamos, lo practicamos y dice que después de que pecamos, ese pecado engendra o da a luz a la muerte. Esa muerte tiene que ver con separación de Dios. Eso es muerte espiritual. No es que si peco me da un paro cardíaco y quedo ahí, sino en el sentido de me voy apartando de Dios. Me hago a un lado. Antes de que llegáramos a Cristo, precisamente estábamos apartados. Todos los seres humanos, dice la palabra que muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí ustedes pueden leer Romanos 3, Romanos 5, Romanos 6, todos Romanos, y nos va a explicar, no tan claro, es complejo, pero nos va a explicar precisamente cómo este pecado nos tiene a todos bajo condenación. Pero en Cristo somos salvos. Volvamos al hijo pródigo de la historia. Hoy vamos a estar en el hijo pródigo y en nosotros, en el hijo pródigo y en nosotros. Entonces vamos a ir saltando, ¿está bien? Y no nos perdamos. Volvamos a la historia. Dice que él se fue lejos. Decía la canción que cantábamos ahora, lejos de casa me encontré. Este hombre decidió irse lejos. El pecado también provoca que nosotros queramos aislarnos de Dios, como si fuera posible. Dice el Salmo 139, ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde iré de tu espíritu? Aunque vaya a los cielos, debajo de la tierra, no hay forma alguna que escapemos de la presencia de Dios, pero en nuestra mente creemos que sí y queremos estar lejos de nuestro Padre porque sabemos que estamos mal. Cuando estamos viviendo en alguna conducta de pecado, vamos a estar con esa idea de estarnos apartando, aislando, porque quiero evitar a toda costa sentirme cerca de aquel que puede examinarme, de aquel que puede mostrarme lo que está mal en mí. Jesús hablaba también en Juan capítulo 3, que dice que aquel que evita la luz y prefiere vivir en oscuridad, evita la luz porque no quiere que sus obras queden al descubierto. Nosotros hacemos lo mismo
que el hijo pródigo. Tomamos malas decisiones, pecamos y nos apartamos. Queremos estar lejos del Señor. El pecado nos va arrinconando, nos va haciendo a un lado. Seguimos con la historia. Sí, vamos ahora al verso 14. Vamos al verso 14. Este reloj como que me lo adelantaron, yo no sé. Verso 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. A este hombre le pasó que malgastó todo. No sabemos cuánta plata era, pero todo lo malgastó. En cuanto pudo, en fiestas, en mujeres, no sé si había apuestas, probablemente habían ciertas apuestas, ciertos juegos, todo lo gastó. Se quedó sin nada y tras de eso, en ese lugar, hubo una hambruna, hubo una situación económica a nivel general y tras de eso él se quedó sin nada. Yo imagino que todos los compitas que habían ya en ese momento no estaban, ¿verdad? En el momento de necesidad ya nadie apareció. Toda la gente que probablemente invitó en los bares, en una ronda ahí para todos, yo invito, venga. Ya no había nadie. Estaba solo. Y aquí Jesús nos da un dato clave. Dice que él se fue a cuidar cerdos. Esto significa que este hombre estaba viviendo en un pueblo no judío. Este hombre se fue a malgastar el dinero en un pueblo gentil. Por eso habían cerdos. Hasta la fecha el judío no come cerdo, porque la ley establece, ¿verdad?, que hay una impureza en ciertos animales y uno de esos son los que tienen pezuña. Luego podemos conversar porque hoy nosotros comemos cerdo y porque no hay ningún problema, ¿verdad? Gracias a Cristo, ¿verdad?, que vino a darnos una nueva perspectiva, una nueva forma de conectarnos con Dios. Pero podemos comer los chicharroncitos sin ningún problema. Pero en ese momento no se podía. Estaba prohibido el chifrijo. Estaba prohibido el vigorón. Y él estaba precisamente en un lugar donde había bastante de esto. Y él está cuidando cerdos. No sabemos en la historia si este hombre es judío, pero si él era judío y ahora está cuidando cerdos, está viviendo en un nivel de impureza bastante grande, porque no está acostumbrado a estar ahí. En casa de su padre lo tenía todo, no sabemos, inclusive no trabajaba. Puede ser que en casa de su padre no trabajaba y todo lo tenía a la mano. Ahora tiene que cuidar cerdos, está muriéndose de hambre. Quiere, aunque sea, comerse las algarrobas. Yo no sabía que era una algarroba, lo busqué en internet. Son como unas vainicas para hacerlo más fácil. Quería comerse eso, pero dice que nadie le daba. Cuando nosotros estamos en el abismo, en la esclavitud, en la cárcel del pecado, ya hay nadie va a llegar a socorrernos. Socialmente no vamos a tener gente cerca que quiera levantarnos, porque probablemente muchos que están alrededor nuestro están igual que nosotros, en la misma circunstancia, y ya nadie, aunque queramos comida de los cerdos, nadie nos dará. Vamos a estar solos. Y eso es bien complejo. Es una de las consecuencias del pecado. Después de que nos aparta, precisamente esa soledad nos va carcomiendo y llegamos a sentirnos, o yo me llegué a sentir, no sé si ustedes, pero me llegué a sentir como este hombre, deseando aunque sea comer migajas, buscando soluciones en todas partes, buscando respuestas en todas partes donde no lo hay, intentando de todo, pero nada me sacia o nada me saciaba. Esa hambre, esa necesidad tenía un hueco, un espacio que solo Dios puede llenar. Este hombre, la necesidad que tiene, solo su padre, solo su casa puede llenarlo. Y ese lugar lejos donde está no le va a dar lo que él está necesitando. Ni siquiera le están compartiendo la comida de los cerdos. Podemos ver una y otra vez muchísimas historias de personas que al cometer ciertos errores llegan a un punto donde quedan solos y se da esta situación donde
levantarse es muy difícil. Todos los que estaban al inicio ahí ya no están. Pero hay alguien que siempre está ahí esperando con los brazos abiertos. Esa es la consecuencia o parte de la consecuencia del pecado que vemos a través de este hijo pródigo. Pero viene algo clave. Jesús ahora da un giro a la historia, un giro que a mí siempre me ha encantado, la forma en la que lo hace, y por eso me encanta la Reina Valera, porque utiliza una frase que nos conecta. Todo esto era lo que él estaba viviendo a raíz de su pecado, a raíz de sus errores, de sus malas decisiones. Pero vean lo que pasa acá. Verso 17. Aquí vemos el camino, ¿verdad?, del arrepentimiento que experimenta este hombre. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Dice la Biblia que él volvió en sí. Hubo algo que pasó ahí donde recapacitó. Se cayó la venda de sus ojos, se despertó. Se despertó del coma en el que estaba, revivió en la muerte en la que estaba. Algo pasó ahí dentro donde él vuelve en sí y dice: un momento, yo no debería estar acá. En casa de mi padre lo tendría todo. Ahí hay abundancia de pan. Vea qué lindo, dice la Biblia que Jesús es nuestro pan de vida. En casa de mi padre hay abundancia de pan y yo estoy aquí pereciendo de hambre. Pero toma una decisión y dice: me levantaré e iré a mi padre. Y esa decisión está orientada gracias a ese arrepentimiento que lo lleva a entender que él se equivocó y que necesita restauración, que necesita un cambio. Él dice: yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya sabe qué fue lo que pasó con su vida y ya sabe qué le va a decir a su papá. Y no se quedó con la idea, sino que vean cómo cierra el verso, esa parte del verso 20, y levantándose vino a su padre. Lo que hemos hablado anteriormente, el arrepentimiento es un cambio de dirección. De nada hubiera servido que que él se quedara ahí revolcándose, metafóricamente hablando, ¿verdad?, en el chiquero emocional. Hey, yo soy culpable, qué bruto la decisión que tomé, qué mal, y lloraba y las lágrimas se revolvían con la caca de los cerdos y el hombre se quedó 5 días ahí, no hizo nada. No, el arrepentimiento es entender que estoy mal, entenderme necesitado, pero buscar la fuente, buscar la luz, buscar aquello que va a cambiar mi situación. Es cambiar estos actos que me llevaban a estar preso, estos actos de placer, de deseo, por actos que me acerquen a la luz, por actos que me acerquen al Padre. Y podemos ver esto en este hombre. Recordó la libertad y la plenitud que tenía antes de hundirse, ¿verdad?, en esta maldad. Reconoció su error, cambió su rumbo. Y algo que vemos acá también es, hay una humillación, hay un reconocimiento que lo lleva al perdón, a solicitar perdón y a entenderse ahora en una actitud de siervo. Ya desde este momento, él está pensando en decir: ya yo no merezco ser tratado como un hijo más. Ahora lo máximo que merezco es ser tratado como un siervo. Es lo que él va pensando, es lo que su nivel de culpa, de responsabilidad, de arrepentimiento lo lleva a decir: no merezco, reconozco lo que hice y ahora perdí mucho, no merezco ser tratado como antes, pero aún así quiero ir a casa de mi padre porque ahí estaré mejor. No importa si nos sentimos miserables, tenemos que levantarnos e ir a la casa del Padre. No importa si yo siento que no merezco nada. No importa si yo siento que debería ser tratado
como un perro. Perdón, me encantan los perritos, pero es la frase, ¿verdad? Que tenemos ahí. No importa, no importa la manera en la que nos sintamos. Tenemos que levantarnos y buscar a nuestro papá, porque si nos quedamos en esa culpa, en ese dolor, ese remordimiento que nos carcome, pero no hacemos nada, seguiremos viviendo en la esclavitud, en la cárcel del pecado, y Satanás va a estar ahí muerto de risa de nosotros, porque eso es lo que anda buscando. Tenemos que levantarnos, y es sano sentir que no merezco nada, porque la Biblia lo dice, nadie es bueno. No hay ninguno solo bueno. Nadie tiene la capacidad de hacer lo bueno. Nadie tiene esa capacidad. Es la gracia de Jesús la que nos hace poder ahora ser parte de la familia de Dios. La Biblia nos dice en Juan 16 que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y juicio. El Espíritu Santo va a tocar nuestra vida, va a tocar nuestro corazón y nos va a impulsar al arrepentimiento, pero nos toca tomar decisiones y levantarnos. Yo no sé ustedes, pero en momentos donde he estado o donde he vivido en esclavitud, yo logro reconocer un montón de oportunidades cuando veo para atrás que Dios me daba una y otra vez. Un montón de momentos donde el Espíritu Santo estaba tocando, pero a veces uno se hace el difícil, el duro. No quiero, aunque estoy viendo a Dios actuar. Santiago 1 también nos habla de que Él da la solución. Él da el rescate, dice que Él da la solución y el rescate en momentos de tentación. Él va a estar ahí con nosotros. Pero necesitamos esa actitud de humillación, de pedir perdón, pero de movernos hacia Él. En Salmo 51, la Biblia nos habla de que Dios se compadece de un corazón quebrantado, un corazón contrito, es decir, entristecido, y un corazón que es humillado, un corazón que quiere volverse a Él. Pero hay que levantarse e ir. Ahora sí, veamos qué pasa cuando este hombre llega donde su papá. Sigamos con la historia. Vamos por versículo 20, la segunda parte del 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando él va hacia donde su papá, imagínense por favor la escena. No sé cuántas casas habían, no sé exactamente cómo era el campo, no sé si era verdoso o era árido o era muy empolvado. Por favor, haga usted la escena en su mente, pero hágala. Imagínense en la escena del hijo regresando a casa. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, lo reconoció, fue movido a misericordia, se compadeció y corrió hacia su hijo. ¿Qué dijo Jesús anteriormente? He venido por el rescate del perdido. Ese es el corazón de Dios para nosotros, ir a nuestro encuentro, abrazarnos, a besarnos, a darnos perdón, reconciliación, restauración, al punto que nosotros damos ese paso y no hemos ni terminado de llegar y Él dice, nos topa, sale corriendo y nos da ese beso, esa bienvenida cálida. Dice la palabra que el amor consiste en el hecho de que nosotros no amamos primero a Dios, sino que Él nos amó primero y nos mostró ese amor a través del rescate de Cristo Jesús. Primera de Juan 4:10.
Imagínense de nuevo la escena. Había gente cerca, habían casas. ¿Qué tan popular era esa familia hacendada? ¿Sabía la gente de este hijo pródigo? ¿Sabía la gente de este hijo que se había ido al mundial, como decimos, verdad? ¿Sabía la gente de este hijo que fue a gastarlo todo? Cuando regresó, otra pregunta que yo me hago, ¿venía con ropa o no? ¿O cómo venía su ropa? ¿Cómo olía él? ¿Cómo era su aspecto? Se fue rellenito, pochotoncito y después regresó muy delgado, probablemente, con pelo, sin pelo, no sabemos. ¿Cómo se veía? ¿Cómo era su aspecto? No importó para el papá. Igual él corrió a su encuentro. Que había vergüenza pública, familiar, eso no importó. Él corrió para topar a su hijo. Ahí vemos a un papá que se compadece. El Padre se ha compadecido de nosotros al otorgarnos la solución a nuestra esclavitud del pecado, y esa solución es Cristo Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. Algo que a mí me encanta de este papá es que cuida la dignidad de su hijo, corre a toparlo, no lo dejó que hiciera todo el camino de lamentación solito. Él corre y lo topa, va a su encuentro para que el regreso lo hagan juntos. Ese camino de melancolía ahí no lo atravesó solo. El Padre estuvo con él en esa caminata de regreso a casa. Dios también cuida nuestra dignidad. Él restaura nuestra autoestima. Él restaura nuestra seguridad de salvación. Él restaura nuestra esperanza en Cristo. Él restaura todo lo que somos. Él sana nuestras heridas, nos limpia. Dice la Biblia que Él nos purifica con un hisopo y quedamos limpios. Cuando Jesús, cuando a Jesús le llevan a esta mujer que había cometido adulterio y todos querían apedrarla, Jesús dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y luego él le pregunta: ¿dónde están todos los que te juzgaban, te condenaban? No ha quedado ni uno solo. Y después Jesús le dice, ahí en Juan 8, ni siquiera yo te condeno. Y después le dice: vete en paz, pero no vuelvas a pecar. Cambio, arrepentimiento. Pero aquí estoy, ni yo te condeno. Dice la Biblia que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y ahí vemos el perdón. El perdón implica misericordia, es decir, somos merecedores de un castigo y se nos está levantando el castigo gracias a Jesús, que es el que cargó ese castigo en lugar de nosotros. Ahí está el perdón otorgado para nuestra vida a través de Jesús, porque Dios es justo y al ser justo había que pagar el precio, y Cristo pagó el precio en lugar nuestro. Fue gratis para nosotros, fue recibido por gracia, pero fue carísimo para Jesús. Precio de sangre. Para darnos ese perdón. Entonces toda la vergüenza, toda la culpa, toda la miseria que sentimos en el fondo del calabozo del pecado ya fue cancelado en la cruz. Y por eso el Padre nos invita a que caminemos a Él, porque Él está a favor de sus hijos y quiere rescatar a aquellos que se han perdido. Y Él va a restaurar también nuestra identidad. A mí me encanta que el papá lo ve, lo besa. Es decir, sigues siendo mi hijo, te estoy besando. El beso en la cultura judía era muy simbólico, era una demostración de afecto, de amor, de hospitalidad, pero también de un amor muy genuino. Por eso cuando Judas traiciona a Jesús, lo besa y Jesús no pudo pasar eso por alto y le dice: con un beso me traicionas. El beso era muy simbólico y este papá, al llegar su hijo, lo besa, aunque oliera feo, aunque estuviera sucio, aunque estuviera embarrado de caca de cerdo, aunque estuviera embarrado de pecado. Llega este padre y besa a su hijo, restaurando su identidad como hijo. Y no le basta, sino que lo manda a vestir con la mejor ropa.
le manda a poner anillo para que todos los que lo vean y lo vean con ese anillo digan, ese es hijo del hombre de la hacienda. Se fue y regresó, pero sigue siendo hijo, tiene su anillo, tiene calzado. Y no solo eso, sino que hace fiesta. Dice la palabra en Lucas 15:7 que cuando un hijo o cuando alguien había muerto y resucita en Cristo, dice que hay fiesta en los cielos. Y aquí hubo fiesta, hubo gozo por este regreso. Mandó a matar el becerro más gordo para hacer fiesta, celebrar, que todos los jornaleros, que toda la familia, que toda la gente celebrara ese rescate. Y en palabras de este papá, porque mi hijo muerto era, Fabián fue muerto, pero revivió en Cristo, estaba perdido y fue hallado. Y comenzaron a regocijarse. Yo le invito a que usted pueda meter su nombre ahí también cuando lea este texto. Porque en Cristo estábamos antes muertos y en Cristo ahora estamos vivos. Hemos revivido, hemos resucitado juntamente con Él. Estábamos perdidos y fuimos encontrados. No importa si volvemos atrás, Él volverá a buscarnos, volverá por nosotros. Nos besará, nos vestirá, nos pondrá anillo, nos pondrá calzado y habrá fiesta en los cielos porque hemos vuelto a casa. Todo esto nos demuestra ese gran amor que Dios tiene por nosotros. ¿Por qué comía Jesús con pecadores? Ahí está la respuesta. Vamos a leer otro pedacito. Ahí no nos vamos a detener porque no es el punto central del día de hoy, pero vamos a leer del 25 al 30. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Verso 31 y 32. Él entonces, el papá, le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En esta historia, Jesús da una estocada final contando esto para que el fariseo, el maestro de la ley, se sienta identificado también con la historia, porque ellos estaban tomando una postura como la del hermano mayor. ¿Por qué estás involucrándote con pecadores? Nosotros, que todo lo hacemos correcto, que estamos aquí, no estamos recibiendo la compasión que estás dándole a los pecadores. Y Jesús con esto les está diciendo, señores, más bien deberían de regocijarse conmigo de que gentiles estén siendo restaurados a través del evangelio. Y lo mismo para nosotros hoy. Regocijémonos de todas las personas que sean rescatadas del reino de las tinieblas. No nos pongamos a juzgar, a criticar, a señalar. Más bien, con brazos de amor, digamos, ocupamos que la gente se restaure, que vuelva a casa. Pero hoy, mayormente quería que nos pusiéramos en los zapatitos del hijo. Porque yo creo que acá todos en algún momento hemos tomado decisiones como las de este hijo pródigo y hemos necesitado regresar a casa. De repente ya regresamos o tal vez todavía andamos por ahí deambulando. Tal vez hemos practicado muchas veces. Ustedes no saben cuántas veces yo practiqué, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero tal vez no tomaba la decisión de hacerlo. No sé si tú estás ahorita en ese lugar o recién acabas de regresar a casa o no sabías
que estaba esta oportunidad de salvación y de rescate. El punto es que esta historia nos demuestra precisamente la consecuencia de estar lejos de Dios, la consecuencia de apartarnos de Él, la consecuencia de nuestro pecado, de nuestro error. Nos invita al arrepentimiento, a cambiar de dirección, a volver a la casa, a ir al Padre con una actitud de humillación, a pedir perdón. Pero también este pasaje nos revela el corazón misericordioso, amoroso, perdonador, compasivo de nuestro Padre. Aunque malgastemos todo, aunque tomemos malas decisiones, aunque olamos mal, Él nos recibe, Él corre a nuestro encuentro, nos besa, nos restaura, sana nuestras heridas y dice que la palabra que somos llamados sus hijos. Cuando tomamos la decisión de ver a Cristo como nuestro Salvador, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hay una pregunta que yo me hacía durante los días que estuve preparando esto y Dios me retaba muchísimo a ver para atrás, a ver el presente, a ver el futuro. Y, y esta pregunta venía a mi corazón y quiero compartirla con ustedes. No es nada del otro mundo, pero nos puede apuntar a la acción, nos puede apuntar a lo que Dios quiere hacer hoy a través de este texto. Yo quiero invitarle a que usted tome unos segundos y se haga esta pregunta con total sinceridad. ¿Qué me está desafiando el Padre con esta historia? ¿A qué me está invitando el Señor a través de esta historia? ¿A qué me está retando el Padre a través de esta historia? Si hoy estoy lejos de mi papá, estoy dispuesto a arrepentirme e ir tras el perdón. Siempre es un buen momento para decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno, no soy merecedor, pero aquí estoy delante de ti, Señor. Perdóname, restáurame. Creo en tu salvación, Jesús, y quiero que tú seas el Señor de mi vida. Y si estoy viviendo en casa, en libertad con el Señor, gloria a Dios por eso. Si estoy en casa, si estoy caminando, permaneciendo con Él todos los días, la estoy pulseando bien todos los días, ¿qué tanto demuestra mi vida agradecimiento por el rescate y el perdón de Cristo? ¿Qué tanto demuestra mi vida que estoy valorando el altísimo precio que Jesús pagó en la cruz por mí? Estoy dándome cuenta que al estar en la casa de Dios tengo acceso a Él, tengo acceso a todo y Él quiere que yo viva una vida en abundancia en Él. No estamos hablando de lo material, estamos hablando de lo profundo, de lo espiritual con Él. Estoy permaneciendo en casa, estoy permaneciendo en su voluntad, en su presencia. Estoy viviendo en libertad o en esclavitud. ¿Qué necesito hoy? ¿A qué me está empujando este texto hoy? Ese espejo que hoy el Señor está poniendo delante de nosotros, ¿qué está mostrándonos? ¿Qué me está revelando? Según lo que me muestra el espejo hoy, es lo que estoy siendo desafiado a hacer a partir de hoy mismo. Recordemos que el hijo pródigo procesó, pensó y planificó el arrepentimiento, pero la clave fue ejecutarlo. No solo practicar las palabras que le diría a su padre, sino levantarse e ir y decirlo y presentarse delante de él.
Vamos a leer un pasaje clave que, que nos muestra la verdad de lo que hoy estamos hablando. Juan 8, versículos del 31 al 36. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Dios no quiere que seamos esclavos en su familia. Él quiere que seamos hijos suyos, para que estemos con Él para siempre y vivamos en su libertad. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Es un gran error creer que el pecado no tiene injerencia o consecuencias en mi vida. Es un gran error ignorar que el pecado nos esclaviza, nos encarcela. Jesús dice: todo aquel que peca es esclavo del pecado, pero si creen en mí, si son mis discípulos, si permanecen en mí y conocen la verdad, esa verdad los hará libres y podrán ser hijos en una familia espiritual para siempre en casa con nuestro papá. Se trata de permanecer en su palabra para ser sus discípulos. Y también el reto es conocer la verdad de Jesús para ser libres. Esa verdad que nos dice que Él, siendo el único justo, murió por todos nosotros los injustos, a fin de darnos salvación y conectarnos de nuevo con nuestro papá.